cada uno de nuestros asuntos. Dios sí, como dijo el hermano Willy, está presente. Amén. Él está presente, no importa quiénes seamos, dónde estamos, pero Dios siempre está presente. Padre eterno y Padre santo, te adoramos, Jehová. Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia es grande. Te damos gracias, mi Dios amado, porque sabemos que tú siempre estás en medio del pueblo que te adora y te alaba. Gracias, Padre, por estos preciosos momentos que vamos delante de ti, esperando que tu palabra, Señor, sea respaldada por el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, abrirnos a tu palabra, Jehová. Que podamos, Señor, analizar tu palabra, Padre, aplicarnos tu palabra, obedecer tu palabra para hacer vidas victoriosas. Sabemos que no hay victoria si no te tenemos a ti, pero cuando nosotros, Señor, confiamos en tu palabra, seguimos hacia adelante porque sabemos, Jehová, que tú nunca nos has olvidado ni nos olvidarás, porque tú eres nuestro escondedero, porque tú eres nuestro oportuno socorro, porque tú siempre estás allí para levantarnos, Señor. Gracias, Padre, porque cuando oramos, cuando, Señor, hablamos contigo, estamos conscientes que tú nos estás mirando y tú nos oyes. Esas vidas, Padre, que en esta hora no tienen ninguna esperanza de vida, Señor. Yo te suplico que tú te allegues a sus hogares, Señor, si quizás, Señor, a su cuarto donde está enfermo, está quejando, Padre. Oh, mi Dios, pero tú sabes dónde están estas vidas. Y yo te suplico, Dios, que en estos momentos tú des vida a esos cuerpos, Señor, que se están muriendo poco a poco. Glorifícate, oh Dios, que tu palabra, Señor, se introduzca, Señor, en su alma, Señor, que su palabra, Señor, se encruste en su mente, Dios, y que entiendan que no hay cosa más importante que la salvación del alma. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Cristo. La palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pueden tomar sus asientos. Estaba pensando y decía, todo domingo tengo que predicar, pero yo creo que es un privilegio grande poder exponer la palabra de Dios. Y qué bueno es cuando vamos con el deseo de escudriñarla, y no solamente escudriñarla, sino acapararla, hacerla de nosotros y dejar que la palabra de Dios nos ayude. Y que vino en mente, dice, bueno, que voy a predicar en el día de hoy, pero gracias a Dios porque Dios siempre tiene palabra. Y voy a estar predicando acerca de la restauración. Cuando los cimientos de nuestra vida espiritual se están cayendo, entonces hay que restaurarlos, porque la salvación está en un peligro. Un edificio cuando tiene fundamentos débiles, entonces se derrumba. Dios no hizo al hombre para que fuera esclavo de los deseos carnales, ni para que el pecado lo controle o lo domine. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer le puso su imagen, una imagen santa y pura, nada puede suplantar o tomar el lugar total, o sea, de total confidencia y confianza en Dios. Nosotros confiamos en Dios, confiamos en lo que dice su palabra, porque sabemos que Dios es veraz y que nosotros también no podemos suplantar la confidencia y confianza en Dios o en alguna área de tu vida en la que pueda ser dominado. Por eso tenemos que decir al Señor, Señor, controla mi vida. Señor, controla mis pensamientos, Señor, controla mis emociones. Señor, toma mi vida, Señor, en tus manos y haz con ella lo que tú quieras. O sea, que cualquier cosa que domine tu mente, quiero decir, y cause que tú pienses cosas incoherentes, concernientes en alguna cosa que crea que están bien, es una área donde Satanás te está dominando tu vida. El primer capítulo del Evangelio de Juan nos dice que hemos nacido de nuevo. Qué bueno. Hemos nacido de nuevo. Somos una nueva criatura. Dios nos ha dado dominio y poder para ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio y honor llamarnos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es un privilegio ser llamados hijos de Dios. Entonces tú has realizado que cuando te unes a Dios, no importa que sea pobre o no, sea rico, educado o no,
Tú vienes siendo miembro de la realeza, o sea, miembro de la familia de Dios. ¡Qué maravilla! Tenemos nuestras familias que amamos, seguro que sí, oramos por ellas. Pero cuando decimos que somos miembros de la realeza, de la familia de Dios, estamos diciendo que hemos sido comprados con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que también que hemos cambiado de ciudadanía. No eres un miembro más de la ciudadanía de este mundo. Para tu cambio, Dios ha provisto, ha preparado bastantes recursos de su gloria. Tú eres un hijo, una hija, nacido de nuevo y te has sentado en lugares celestiales con Cristo. Dios te ha dado la habilidad para que camines en victoria. Como hijos de Dios, tienes un rival, o sea, un rival que siempre te está acechando. Tienes al enemigo de las almas que siempre está buscando la manera de atraparte, de destruirte. La Biblia dice que hay que nacer entonces de nuevo. Cuando somos lavados con la sangre de Cristo, recibimos limpieza espiritual y que somos santificados y justificados. Que Él lo ha hecho todo, que Dios lo lava todo y no deja nada sucio y no deja huellas. Todo está completamente curado. No hay cicatrices en el libro de la vida. En otras palabras, cuando vayamos al cielo, allí no hay cicatrices. Porque en Cristo hemos sido perfeccionados. Nuestros pecados son echados afuera. Cuando venimos a ser miembros del reino de Dios, somos lavados con la sangre de Cristo. El Salmo 103, versículo 2 dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a librarnos de la esclavitud, y Pablo nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Una de los grandes privilegios del nuevo nacimiento es la victoria sobre el temor. Dios es el poder, amén. Dios ve el poder pervertido del temor, pero Dios nos asegura a los creyentes que el nuevo nacimiento es uno de los más grandes privilegios que nosotros tenemos. Tenemos que negarnos a lo que el mundo ofrece. Somos separados por Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y la pregunta sería, ¿estás seguro que el Espíritu Santo vive en tu vida? Que Él mora en tu vida, porque Dios nos da advertencia, así dice, yo no voy a honrar o darle honor a este lugar donde a mí no me honran, no voy a bendecir a la gente que no me honra. El Salmo 78, versículo 56 al 61 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Sus corazones, en otras palabras, no eran rectos. Para mantener una buena relación con Dios es la determinación fundamental a seguir firmes en Dios y en su pacto hasta el día de la redención. Dios abandonó el tabernáculo de Silo y dijo, yo nunca estaré con ellos porque me han decepcionado, porque no glorificaron a Dios, porque me han decepcionado, porque no glorificaron a Dios. Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios ve a las cosas que el hombre hace y de la forma que lo hace. En la cruz del Calvario, la persona que colgaba en el centro de dos cruces debió ser tú y yo. Él tomó nuestro lugar. Dios proveyó al hombre redención desde un principio. El que no conoció pecado, entonces se hizo pecado por nosotros. En Cristo tú tienes todo lo necesario para que haya cambios en tu vida y ser para lo que Dios te ha llamado.
En otras palabras, tiene que haber cambios en nuestra vida. Si no hay cambios, esto es sumamente peligroso, porque quiere decir que todavía en ti no se ha engendrado la nueva criatura. Somos soldados de Cristo. La iglesia del Señor está en una nueva dimensión. Tenemos que crecer. Tiene que haber cambios. La iglesia de Cristo tiene que ser revitalizada. El Espíritu de Dios está hablando alrededor del mundo y nos llama a la madurez espiritual y nos dice, tienes que crecer. Hay que crecer. No podemos quedarnos enanos espiritualmente. La maduración implica crecimiento y desarrollo. A medida que buscamos más del Señor, vamos creciendo poco a poco. No es asunto de empañar nuestra mente y nuestra voluntad en conseguir lo que deseamos porque nos sentimos capacitados o nos sentimos capacitados. El hombre, la mujer, el joven necesitan la realización y el poder de Dios en sus vidas para poder dirigir sus vidas. En Dios está la sabiduría y el poder. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque en ella se adquiere madurez, nos perfecciona y recibimos el calor del Espíritu Santo y la aprobación de Dios. Entonces hay que alcanzar la madurez, ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Tiene que entender que el sistema del mundo es malo. El apóstol testifica y exhorta que fueran salvos de esta perversa generación. Hermanos, yo creo, más que nada, que la palabra de Dios en nuestras vidas produce resultados. Seguro que produce resultados. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos llama a ser simiente incorruptible. Él nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos, ni su fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algunos cristianos están muertos. Y es triste uno ver personas que han recibido la palabra, pero están muertos espiritualmente. Están perezosos espiritualmente cuando el tiempo en que estamos viviendo demanda que tenemos que estar en rodillas. Cuando en el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de estar llorando en los altares. El mundo y lo que del mundo se recibe solamente es destrucción. Y hay cristianos, entre comillas, que están muertos. Se le ha quitado el deseo de estar dentro de la casa de Dios. Ponen a Dios en segundo lugar y cuando necesitan es como si fuera un objeto. Ok, ahora yo estoy muy tranquilo, muy tranquila, muy perezosa, no me muevo, no voy a la casa de Dios, no oro, no leo la Biblia. Pero Señora, ahora yo te necesito. Y entonces toman al Señor como si fuera un artículo o cualquier otra cosa. Y da pena ver cristianos que después de haber conocido al Señor quizás por muchos años, poco a poco se va muriendo espiritualmente. El diablo los tiene sumidos en la ignorancia, en la duda, en la falta de fe, en la falta de fe. Esto es porque la semilla no produce. Recuerden, nada de lo que se nos concibe puede nacer. Otras palabras que hay que alimentar. Tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Tenemos que ir, amén, a la vid para recibir la savia donde nos da vida y nos ayuda a seguir hacia adelante. La iglesia es tratada como la novia que va a ser levantada sin mancha y sin arruga. En ella la que fluye en bendición. Es ella la que fluye en bendición. La santidad tiene que comenzar en la casa.
de Dios. Si no hay santidad, no hay regeneración. La santidad tiene que comenzar en la casa de Dios. La iglesia de Cristo tiene que estar en orden. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice: revestidos del nuevo hombre, el cual a la imagen del cual lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto quiere decir que el cristiano tiene que entender qué es lo que Dios pone en la nueva criatura. Dios pone algo dentro de él, pone el poder del Espíritu Santo, lo llama al nuevo nacimiento. Y lo que Dios pone dentro, el hombre lo tiene que ponerlo exteriormente y ser igual con lo que Dios ha puesto. O en otras palabras, ser santo. La iglesia no lo puede hacer por ti. Yo no puedo hacer para que tú seas nada, porque tú seas santo, para que estés puro delante de Dios. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Los hermanos que nos rodean no pueden hacer nada por uno para que sea santo. Y no importa cuánto la iglesia ore, pero vemos que no tenemos ese poder, ni el predicador tampoco, ni el pastor, ni la pastora, o aquellos que nos dirigen tampoco pueden obligarte a que tú seas santo. La santidad tú no la aprendes en las clases de los nuevos convertidos, ni en la escuela dominical. Tú la aprendes cuando estudias la palabra, poniendo todo empeño en creer en ella y actuar de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Esto no lo puedes olvidar. Esto tú no lo puedes olvidar. Dios te dará de acuerdo a como tú quieras. Jesús vino para poner aquello que Satanás quitó. Él también vino para quitar lo que el enemigo puso, nuestras actitudes y las cosas pervertidas. Tenemos que empezar a realizar que somos lo que éramos, que no podemos ser lo que éramos antes. Repito, no, yo no puedo ser lo que era antes. En mí tiene que haber un cambio total. No solamente un poquito, sino un cambio total. El Señor lo quiere todo. El Señor quiere el todo de nosotros, no quiere las obrajas. Vemos que tú y yo somos diferentes. Tenemos que ser diferentes en lo que éramos antes, porque hemos sido hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. También quiere decir que no es solamente creer y quedarnos allí. No tenemos que llegar a la estatura. Tenemos, si por ejemplo la Biblia me está diciendo a mí que tiene que haber un cambio y que tengo que ver como Cristo mira, que tengo que actuar como Cristo actuara. Amén. Cuando Cristo actuaba cuando estaba en vida, y que tengo que imitar a Cristo. Y si entonces no podemos llegar a la estatura de Cristo, a lo que Cristo nos ha ordenado, entonces estamos perdidos. En otras palabras, tiene que haber cambios. La llave está en que tenemos que caminar unidos a Él. Si abandonamos al Señor, si abandonamos al servicio del Señor, si abandonamos la adoración al Señor, estamos completamente descoyuntados del Señor. Tenemos que estar completamente unidos. Cuando hemos tenido una experiencia personal, real con Cristo, nuestro pasado tiene que quedar absolutamente atrás. La vieja criatura tiene que desaparecer, tiene que morir. Debemos reflejar a Cristo, oler a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Es estar en Cristo, imitar a Cristo. El que está en Cristo soporta las pruebas. Y no solamente soporta las pruebas, sino que le cierra la puerta al enemigo. Tiene que haber una transformación total. Es decir, que cuando llegas a Jesús y le recibes, comienza una nueva vida. Ese crecimiento debe ser progresivo en el aspecto espiritual y emocional.
Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré un corazón de carne. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni el incircunciso, sino una nueva creación. Entonces, conforme a Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, tenemos que buscar ser renovados, tenemos que ser restaurados por el Espíritu Santo. Pablo le decía a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir esto que si no hay renovación, no hay restauración. Y por eso muchos están caídos. No se logra por la voluntad del hombre. Ninguna decisión por su parte trae la regeneración espiritual. Es un acto de Dios solamente. Como dije anteriormente, no es por mi voluntad y no es por la voluntad de nadie. No es donde hay una nueva voluntad o que hay un camino. No, no es así. Ningún individuo puede lograr otorgar vida espiritual a otra persona. Esta vida espiritual es una nueva calidad, una clase radicalmente diferente de vida que es comunicada al alma. Porque el alma, cuando hablamos de la transformación, el alma tiene que ser tomada por Cristo. Cristo tiene que morar en esa alma. Él no comparte su gloria con nadie. Él, como dije anteriormente, Él lo quiere todo. La regeneración espiritual es la vida de la muerte. Dios a través de su Espíritu Santo la da y es tan poderosa como resucitar a los muertos, porque antes de venir a Cristo el alma estaba muerta espiritualmente, y así como Dios puede resucitar a los muertos, también resucita el alma que estaba muerta espiritualmente. Entonces hay tres palabras que están ligadas: vivir en la palabra de Dios, segundo, nuestra adoración, y tercero, nuestro compromiso. En Cristo entonces recibimos perdón, justificación, cercanos a Dios, santos en Cristo, sellados en Cristo y completos en Cristo. Es triste decir que el ser humano no da importancia a la vida espiritual, y esto ha traído la ruina a las familias y a la nación. Como decíamos en la mañana, qué diferente sería todo si no se hubiera quitado la oración de las escuelas. Qué diferente sería todo si no hubiera tantas cosas que aún el mismo gobierno y cuántas cosas rechazan. Y hay tanta revelación contra la palabra de Dios, tanta rebelión, mejor dicho, tanta rebelión. Es como el hombre se ha rebelado contra Dios. Si esta nación estuviera bajo la sombra del Altísimo, esto aquí sería un Edén. Pero todo se ha quitado. Hay una rebelión total, a veces hasta asfixiante, viendo todo lo que está pasando alrededor nuestro. Vemos que debido a todo esto, las familias se destruyen, la nación está destruida. ¿Y para dónde vamos a ir? Porque mundialmente está la misma situación. El hombre va rumbo a una hecatombe, a una destrucción, porque estamos en un caos espiritual. El hombre tiene que enfrentarse a las circunstancias que le rodean, pero se preocupan por cosas efímeras, se preocupan por un futuro incierto, un saber qué será mañana, sin saber qué será mañana, preocupándose sin saber si mañana me voy a morir, si mañana viene el Señor. Nos preocupamos más por el mañana que por el presente, y es por el presente que tenemos que preocuparnos. Vivir día a día delante de la presencia del Señor, alimentarnos con la presencia del Señor, crecer espiritualmente día a día.
Y esto analizando todas estas cosas, entonces me preocupa por creyentes que no se dan por vencidos en cuanto a su manera de pensar, pero sus vidas se caracterizan por su frustración y por el descontento y necesitan ser restaurados. Por eso vemos tantos cristianos con caras tristes y que poco a poco van destruyéndose. Su vida espiritual se está destruyendo. Me preocupa por los hombres y las mujeres que solamente se dejan llevar por las señales, que van a la iglesia a leer la Biblia, oran, confiesan el pecado, pero allí se quitan y no hay cambios y no hay progreso espiritual. Entonces necesitan ser restaurados. Me preocupa al ver las parejas cristianas que sus matrimonios están llenos de todo, están llenos de metas, planean, de propósitos para el futuro, pero no se preocupan ser llenos del poder del Espíritu Santo y solo quieren buscar el progreso y triunfos materiales. Ellos asumieron que iban a ser felices, pero lejos están ellos de buscar el Señor, que es el único que le puede ayudar en momentos de prueba. Me preocupa por los jóvenes que quieren vivir una vida inconsciente llena de peligros, arriesgándose a perder su libertad y ser encadenados por el vicio, por una vida que solo le traerá enfermedad, tristeza y hasta la misma muerte. Todo eso tiene que preocuparnos. La Biblia dice con que el joven limpiará su camino con su palabra. El joven debe mantener una vida pura, resistir las influencias inmorales que caracterizan el ambiente impío en cual viven. Me preocupa por los niños que no disfrutan de su niñez, que mentalmente han crecido prematuramente y no tienen la inocencia la cual demanda su niñez porque han recibido mal ejemplo. Eso da tristeza. Nuestros niños hacen conclusiones y por eso las vidas, los padres, las madres que son cristianos tienen que dar un ejemplo como aquellos que han nacido de nuevo. Tienen que dar el ejemplo. Pero es triste decir que muchos se pierden porque lo que se dice no es para ellos. Porque ven cosas ven estas cosas tan tremendas que están derrumbando la familia con sus propios ojos. Nuestros niños hacen sus conclusiones de la validad del cristianismo de acuerdo a nuestras experiencias, porque ellos ven y analizan todo. Ellos ven, ustedes creen que no ven, pero sí, los niños ven y asimilan y piensan, y ellos dicen: si papi y mami no son felices y tienen problemas, ¿para qué voy a ir a la iglesia? O peor todavía, ellos dicen: papi y mami quieren hacer creer que son buenos cristianos y quieren convencer a otros que buscan a Dios y ellos no son felices. Entonces, ¿para qué molestarme? O peor todavía, si no trabaja para mi mamá y mi papá, aún así tratan de convencer a todo el mundo en la iglesia que esto trabaja, entonces mejor que me olvide de todo esto. Hello. Los adolescentes, los estudiantes de colegio, los solteros de toda la nación están luchando por llevar una vida cristiana y casi se le hace imposible por las presiones del medio ambiente. Todo esto debe preocuparnos porque estamos viviendo en un mundo que hace tiempo que está en tinieblas y entonces estamos ser restaurados. Y mi pregunta es: ¿qué hace la iglesia de Cristo? Viviendo en un conformismo total donde sus vidas espiritualmente están en decadencia. Estamos viviendo en un momento de oscuridad espantosa donde los juicios de Dios están a la puerta. Dios está al tanto de todo y a través de su palabra nos da el mensaje más poderoso del arrepentimiento, del perdón y de la restauración. Dios quiere alcanzar esta generación mediante el poder del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que sepan levantar la bandera del Evangelio en alto y dar buen testimonio.
que sus vidas estén vestidas por el poder del Espíritu Santo y dirigidas por el poder, por el Espíritu Santo, para que puedan edificar gente, para que puedan llevar el mensaje de poder que salva y restaura. El 85% de los cristianos se han convertido porque algún amigo o algún familiar le han hablado de Cristo. La gente es la llave para alcanzar gente. Hay esperanza para aquellos que han mirado hacia arriba y ahora levantan la bandera blanca de la paz, la bandera del Cordero. Nuestra esperanza se basa en la promesa que el Señor Jesucristo nos hizo, que en Él tendríamos paz. Jonás se encontró en un lugar de muerte sucio, oscuro, pero elevó sus ojos a Dios y Dios lo sacó del vientre del pez que se había convertido en su tumba, y el pez lo vomitó y ni aun un pedacito de su cuerpo fue lastimado. Jonás llegó a Nínive y la gente de Nínive miraron hacia arriba y pidieron perdón, y la ciudad no fue destruida porque hubo arrepentimiento. Oremos por nuestra nación. Oremos por nuestra nación. Oremos por nuestra gente. Busquemos la presencia del Señor, porque sin Dios nada podemos hacer. El cristianismo no es un sistema, no, de ninguna manera. No es cualquier cosa ni dichos de hombres. El cristianismo se basa en la muerte y resurrección de aquel que da vida, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí nace el cristianismo. Somos del Señor y como hijos del Señor tenemos que llevar la palabra. Tenemos que vivir en santidad. El cristianismo comenzó con el derramamiento poderoso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor nos llama a que miremos a Él, que lo busquemos a Él, porque en Él hay vida. Él nos llama a volver al primer amor, que confesemos a Cristo que es nuestro Salvador, que volvamos, amén, a lo que al principio nos convertimos y confesamos cuando adoramos al Señor, cuando no faltábamos a la iglesia, cuando no faltábamos a los cultos de oración, cuando no faltábamos a las vigilias. Aleluya, que dejamos todo a un lado y corríamos a la casa del Señor porque nos habíamos enamorado del Señor. Era nuestro primer amor. Es menester volver a eso, volver al primer amor. ¿Sabes por qué? Porque nuestra salvación está en juego y no podemos jugar con nuestra salvación. Hay que ser restaurados. Creo que cuando hablo, no solamente hablo a la iglesia local, sino a la iglesia en general del Señor Jesucristo. Yo sé que hay muchos cristianos que me están oyendo, pero yo expongo la palabra. Cristo hace la obra. Cristo hace la obra. Hay que levantarnos. No somos cristianos de nombre. No somos uno más, un número más. Como cuando nos dan el Social Security, que somos un número más. Pero yo quiero decirte que tú no eres un número más. Nosotros en el Señor no somos un número más. Somos los hijos del Dios viviente. Y como los hijos del Dios viviente, tenemos entonces que dar testimonio. ¿Quién es que vive en nosotros? Impartir la palabra, vivir conforme a la palabra. Porque sabemos que cuando impartimos la palabra, la gente cuando la recibe hay paz. El Señor es hacedor de paz.
Aleluya. Y Él quiere que llevemos esta palabra a aquellos que sufren, que están pasando por tremendos problemas, cuando las familias se están destruyendo, los hijos se les escapan de las manos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenemos tanta juventud pervertida? ¿Por qué tenemos tantos desastres familiares? Porque no se está mirando a Dios. Hay que mirar a Dios. Hay que mirar a Dios y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Dios, de nosotros. Y volvamos otra vez al primer amor. Las rutinas, a Dios no le agrada la rutina. El evangelio no es una rutina. El venir a la iglesia no es una rutina. Es un privilegio. Es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Qué bueno cuando venimos con alegría y contentamiento para adorar al Señor, para buscar su rostro, para dar gracia por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. El evangelio es mucho más que una rutina. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Vamos a estar de pies. Gloria a Cristo, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Aleluya, santo tú eres. Poderoso el Señor. Gloria a Cristo. No hay cosa más bella que servir al Señor. Gloria a Cristo. No hay cosa más bella que servir al Señor. Yo invito